el tema del pontificado, de qué cosa significa ser papa y qué cosa significa enseñar con autoridad magisterial como papa, como vicario de Cristo en la tierra, se ha vuelto a poner, digamos, en la palestra cuando la prensa secular ha cubierto la encíclica del Papa Francisco, el Lumen Fidei, la luz de la fe. ¿Y por qué? Porque el Papa Francisco en la misma encíclica le rinde un enorme homenaje al Papa Benedicto XVI. Y no han faltado los titulares que dicen una encíclica escrita por dos papas, ¿no? Encíclica escrita a cuatro manos. El Papa firma encíclica escrita por Benedicto XVI. Todo esto, aunque parezca un comentario correcto o inocente, es importante comprender que es totalmente errado. No entienden lo que significa la enseñanza pontificia. Esa es la característica principal de esta perspectiva, de esta visión. Y lo digo porque en la enseñanza de la Iglesia se expresa verdaderamente lo que nos dice el mismo Papa Francisco en la encíclica. Dice, esta encíclica se pone en continuidad con el magisterio de mi predecesor Benedicto XVI. Él mismo completó un borrador que yo he revisado y he puesto a disposición como encíclica para evidenciar la continuidad del vicario de Cristo, la continuidad de Pedro ayer, hoy y al futuro. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa una vez más que lo que el Jesucristo nos dejó es la continuidad de Pedro. La continuidad de Pedro supone que básicamente el vicario de Cristo es quien en ese momento está en el solio pontificio, es quien en este momento está en la silla de Pedro. Entonces nosotros no tenemos dos papas, tenemos uno solo. Tenemos un papa que ya no es pontífice, que es un hombre de Dios y que está muy cerca del pontífice y que ha aportado esto. Y esta continuidad del pontificado queda en evidencia por todas las cosas muy emblemáticas que celebran una vez más la centralidad del papado, no tanto de las personas, y las personas son magníficas, sino del papado. Observemos algunos detalles. El pasado viernes, el día que se presentaba la encíclica, el Papa presenta su encíclica en el aula Pablo VI, el nombre de un pontífice, que él mismo había convocado a un año de la fe, él mismo. Luego de presentar esta encíclica en la que, como digo, hace un homenaje a Benedicto XVI, el Papa, la Santa Sede, anuncia la canonización de dos pontífices. El mismo día de la presentación de la encíclica, anuncia la canonización de dos pontífices. Juan Pablo II va a ser declarado santo y Juan XXIII también, y vamos a tener dos santos papas. Y en consecuencia, vemos aquí una vez más la fuerza de esta presencia de los pontífices como continuidad. Y luego, el Papa Francisco se trasladó a los Jardines Vaticanos para inaugurar una estatua de San Miguel Arcángel, el gran protector de la Iglesia. Esta estatua había sido comisionada por Benedicto XVI, por su predecesor. Y en consecuencia, el Papa Francisco, que le tocó inaugurarla, invitó al Papa Benedicto, a Benedicto XVI, que como saben ustedes está viviendo dentro de los muros vaticanos, para que estuviera presente en esta ceremonia. Y hemos visto fotografías una vez más de el Papa reinante con el Papa dimisionario juntos. Y existen dos interpretaciones frente a todos estos hechos. Una, la del mundo, que cree que puede confundir todo y decir, sí, una encíclica ha sido escrita por dos papas, tiene dos autores. No,
La encíclica tiene un solo autor y se llama Pedro. Tiene una potestad magisterial no porque la escribió Bergoglio, no porque la escribió Ratzinger y la firmó Bergoglio, la tiene porque ha sido presentada por el sucesor de Pedro, el único. Y como el mismo sucesor de Pedro, Francisco, pone en la encíclica, se hace en la línea de continuidad de los pontífices. Esta es una maravilla que sorprende incluso a los evangélicos. Yo lo experimento aquí en Estados Unidos porque muchos hermanos evangélicos me han invitado a reuniones de reflexión sobre qué cosa hacer frente a temas como el aborto o la aprobación creciente hacia el mal llamado matrimonio, entre comillas, entre homosexuales. Y veo que una de las cosas que les sorprende es la unidad en la Iglesia Católica en torno al pontífice. Y eso hace que la Iglesia tenga una universalidad y una conexión que difícilmente, o que mejor dicho, no tiene ninguna de las otras denominaciones, ¿no? Entonces, ojo que estamos hablando de denominaciones protestantes ya viejas, que tienen mucho tiempo, y que en consecuencia sus miembros son descendientes de otros protestantes, descendientes de otros protestantes. No es como los protestantes de primera generación en América Latina, que como han abandonado la Iglesia Católica, tienen una catolicofobia enorme, ¿no? O sea, detestan a la Iglesia Católica, hablan mal del Papa, hablan mal de la Virgen María. No, como estos protestantes ya eso pasó hace mucho, mucho tiempo, descienden de protestantes que nacieron protestantes. Entonces, para ellos la Iglesia Católica es un misterio, no es una cosa para odiar, sino para entender. Y cuando la contemplan, ven el increíble tesoro de este magisterio. Incluso algunos dicen con nostalgia, mira, nosotros tenemos una autoridad máxima, por ejemplo, el presidente de la Convención Bautista del Sur, ¿no? El presidente de la Unión Presbiteriana, o de los Metodistas Unidos, pero ninguno de ellos tiene la potestad de ser un papa, ¿no? Y ninguno de ellos tiene la potestad de decir, mira, esto es lo que la religión nuestra sostiene. Ninguno de ellos tiene esa potestad o esa presencia. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender esta riqueza, esta multiplicidad de personas, pero al mismo tiempo esta unicidad de mensaje y de criterio. Un solo papa, un solo pontífice prolongado a lo largo de la historia por el ministerio de la elección del Espíritu Santo de un sucesor de Pedro que tiene un nombre, un rostro, una personalidad que por más de 2 siglos ahora lo único que ha hecho es enriquecer a la Iglesia, porque hemos tenido una sucesión admirable de pontífices y una sucesión que es difícil de recordar por un tiempo tan largo, porque justamente porque está hecha de hombres, la Iglesia comete pecados y tiene defectos y tiene manchas de hombres, de seres humanos. Sin embargo, es paradójico que incluso los papas más antitéticos, ¿no? Más posiblemente contrarios a la enseñanza del Evangelio por la frivolidad de su vida o la inmoralidad de sus vidas, por el exceso de sus riquezas o incluso, como el Papa Julio II, la violencia de él mismo presidir, digamos, campañas militares, ¿no? Sin embargo, ninguno de ellos jamás a lo largo de la historia enseñó algo contrario a la doctrina. No importa cuáles fueran sus limitaciones, pecados y circunstancias humanas, todos fueron capaces de mantenerse fieles a la doctrina. Ninguno enseñó una herejía. Y esto es importante para nosotros porque nos recuerda el valor del pontificado como don. El valor del pontificado que se manifiesta en personas concretas y que estas personas concretas resulta que en nuestra generación han sido magníficas, grandes pontífices. Pero incluso si así no fuera, si fueran personas mediocres o peor, eso no cambia la importancia que tiene el pontificado. El pontificado. Obviamente los pontífices concretos, pero solo en la medida en que ellos son representantes de esta institución sagrada, que es la permanencia constante del vicario de Cristo en la tierra, la roca sobre la cual se sustenta la Iglesia, la roca que
va a permanecer fija hasta la segunda venida del Señor. Que tengas un buen día.